Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de este jueves. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Fernando Butazzoni, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Gavito, que vuelve como invitado. Buen día, Emiliano y audiencia. Algunos oyentes podrán estar confundidos y preguntarse, ¿pero cómo? ¿A Gavito no lo escuché ayer? Sí. Lo que pasa que Antonio Mercader hoy no está con nosotros. Yo creo que se fue porque volvió Esteban. Ese es el asunto. Esteban Valenti, ¿qué pasa? ¿Se fue de las mesas en perspectiva? Preguntaban algunos oyentes. No, Me fui de viaje y Estaba acá estoy de vuelta. Esperaba encontrarme con mi amigo Mercader, pero desgraciadamente se fue. Estoy contento de encontrarme con Gavito. ¿Mejor con Gavito? No, digo, hemos compartido varias mesas, varios encuentros tertulianos. Bueno, supongo que la semana que viene sí ya se producirá ese cara a cara, o mejor dicho, brazo a brazo, ¿no? Porque se sientan uno al lado del otro, aclaremos. Son compañeritos de banco. De hace 10 años. Vamos al primero de nuestros temas de hoy, por el lado político, por supuesto, para variar. Solo con los votos del Frente Amplio, el Senado aprobó ayer la venia para que Fernando Caloia asuma como presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esta aprobación por mayoría simple en la Cámara Alta fue posible luego de que pasaran 60 días sin que el oficialismo y la oposición se pusieran de acuerdo en el nombre de Caloia para ocupar ese cargo. Tanto blancos como colorados e independientes objetaron ese nombre, ya que el expresidente del Banco República todavía se encuentra en proceso judicial por su actuación a raíz del otorgamiento de aquel aval que le permitió a la aerolínea española Cosmo intervenir en la subasta por los aviones de Pluna en el año 2012. Ante las críticas que recibía de colorados, blancos e independientes el nombre de Caloia, el senador José Mujica intervino y lo hizo defendiendo fervientemente a Caloia. En una situación difícil, él asumió una responsabilidad que está bien, los papeles no estaban firmados. Tiene razón el senador Moreira. Del punto de vista estricto jurídico de un abogado, tiene razón. Lorenzo fue claro cuando dijo, pero más claro fue el presidente, que era yo, que dije que me hacía responsable. Entonces, no es Caloia el responsable era yo, en última instancia, como corresponde. Y lo dije públicamente. Entonces, no se puede agarrar a Caloia como cabeza de turco. Péguenme a mí, en todo caso, decía el senador Mujica. ¿Quién empieza con este tema? Carlos, a ver. Yo creo que hay mucho para hablar del tema Caloia, ¿no? Que después lo pienso decir. Pero lo primero que me viene a la cabeza, ya que el programa empieza por estas palabras de Mujica, es cómo se equivoca Mujica. Qué prédica negativa y destructiva tiene un hombre que no respeta valores, no respeta principios, no respeta instituciones. Mujica dice, yo me hice responsable, pero ¿qué está reeditando? ¿La teoría de la obediencia debida? Acá el que actuó, el que dio el aval, el que lo otorgó, fue Caloia. Desde el punto de vista de responsabilidades políticas, no cabe duda que Mujica es el gran responsable. Pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de lo que puede haber sido, eventualmente, si la justicia así lo determina finalmente, vamos a no adelantarnos, un delito. El que actuó fue Caloia. Y la única manera de atemperar ese delito, no hacerlo desaparecer, pero atemperar la responsabilidad de Caloia, sería eventualmente que Mujica dijera lo que negó. Lo llamé y se lo pedí, pero ayer dijo no lo llamé. Entonces Mujica sigue jugando para la tribuna, sigue diciendo cosas que, reitero, es desconocer cosas esenciales de la vida. Enseguida vamos a volver con Carlos con otros argumentos, sí, que por lo visto tiene. No, pero para terminar con lo jurídico, des en cuenta que él dice, Moreira tiene razón desde el punto de vista de los abogados, desde el punto de vista jurídico. Y la Suprema Corte de Justicia, al ahora resolver el recurso, ¿se va a manejar por lo jurídico o por los chismes que le pase Mujica? Fernando. Sí, yo creo que lo primero que hay que puntualizar es justamente lo que decía Ramel ahora. El proceso de Caloia se encuentra a estudio de la Suprema Corte después
de una rectificación que hizo un tribunal de apelaciones de un primer procesamiento. Es decir, que así como hubo un juez que encontró motivo para iniciar un proceso, hubo un tribunal de apelaciones que encontró motivos para levantar ese proceso. Entonces, yo creo que acá lo que me parece que es sustancial es justamente lo jurídico y la necesidad de atenernos al proceso que se lleve a cabo por las vías que se lleven a cabo. Pero además de eso, además de ese elemento que yo creo que es sustancial y que es en definitiva lo que se discutió y lo que estamos discutiendo hoy, porque en realidad no estamos discutiendo las palabras de Mujica ayer en el Parlamento, sino la venia a Caloya. Yo creo que la venia a Caloya era un procedimiento que está, primero, establecido por la Constitución y segundo, que había sido advertido desde el primer momento. Cuando se presenta el nombre de Caloya y la oposición dice no vamos a votar la venia de Caloya, el vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General dijo con toda claridad, pues dejaremos transcurrir los plazos constitucionales correspondientes y se nombrará a Caloya al frente de la corporación. Cuando hablas de los plazos constitucionales, son estos 60 días, ¿no? Exactamente. O sea, primero, la Constitución establece que la venia debe salir por mayoría especial en el Senado. Si no está esa mayoría especial, se deja correr 2 meses y ahí cabe la posibilidad de aprobarla por mayoría simple, lo que ocurrió ayer. Un apunte más, nada más. Yo creo que la gente, la población, debería preguntarse por qué el Frente Amplio machaca e insiste con que Caloya debe ocupar ese cargo. ¿Es por razones técnicas? ¿Es que acaso no hay otro técnico que pueda ocupar ese cargo? ¿O es por razones más de fondo, por razones políticas, por convicciones políticas que tiene el partido que fue electo para gobernar? ¿Tú tenés una respuesta? Yo creo que es por convicciones políticas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el Frente Amplio tiene la confianza depositada en Caloya, en su gestión al frente del Banco República y en su posible futura gestión en la Corporación para el Desarrollo. Lo político está arriba de lo jurídico. No, yo no dije eso. Yo no dije, yo dije que un partido político tiene argumentos políticos para, de acuerdo a las normas legales y constitucionales, colocar a Caloya al frente de la corporación. Seguimos con Juan Gavitor. Sí, en realidad no hay mucho nuevo que decir, salvo por esta intervención de Mujica, como siempre bastante sorprendente. Yo creo que más que hablar de si el ciudadano Caloya está bien procesado o mal procesado, si hay riesgo de que vuelva a ser procesado, si hay riesgo todavía de que a un procesado se sostenga la tesis de que como el procesamiento no implica condena, podrá seguir en su cargo. Lo que tenemos que hablar es de la decisión política, justamente, de insistir con un nombre para un puesto de gobierno. O sea, yo no quiero hablar del ciudadano Caloya, sino del gobernante Caloya. Y creo que ahí hay una contradicción muy importante, y es olvidarse de que Caloya fue sancionado por la autoridad bancocentralista, por el Banco Central, que estaba en ese momento presidido por quien hoy es ministro por quien luego fue ministro de Economía. De modo que yo no creo que sea lícito, que sea válido centrar la discusión en si proceso no, libertad no, sino que me parece que poner para un puesto importante de gobierno a quien fue cuestionado precisamente por su gestión de gobierno y más precisamente por quebrantar normas que regían su función, es una cosa muy gruesa, y creo que solo puede explicarse porque hay verdaderamente una deuda moral grande con el hombre, porque seguramente el hombre recibió órdenes, y es lo que ayer Mujica no terminó de definir, no le dio la nasta para decir yo le di la orden a él y al pobre Lorenzo. Esa es la verdad. Esteban, como recién llegabas, te colocamos en el final para que tuvieras tiempo de escuchar a los demás. El tema, realmente las declaraciones de Mujica son insólitas, porque es insólito que un expresidente se asuma responsabilidad en este país. Acabo de escuchar 3 expresidentes lavarse las manos de todo lo que hicieron y de todas las barbaridades que les sucedieron. Por lo tanto, es insólito. Y yo voy a quebrar una lanza por la actitud de Mujica en ese sentido, sabiendo todos que yo tengo mis serias discusiones. Segundo, discrepo con Mujica sobre el tema de los abogados, por una razón muy simple.
Los abogados opinaron diferente sobre Caloia. Un fiscal y un juez lo procesaron, y un tribunal de apelaciones por mayoría dijo que estaba mal procesado y que no había cometido nada. Está a nivel de la Suprema Corte de Justicia, está en todos los procesos judiciales normales que tiene el Uruguay, y está muy bien, y todos los vamos a respetar. ¿Por qué la pregunta que hacías tú me parece muy, muy pertinente? La pregunta de Buttazzoni. ¿Por qué se insiste tanto? Se insiste por una razón que no es lo que le debemos o no a Caloia. A ver, ¿cuál fue la primera discusión de este país en el nuevo gobierno? El Fondes, ¿cierto? El Fondes. Es posible, porque Caloia interrumpió 20 años de pérdidas, voy a repetirlo, 20 años de pérdida de gobiernos blancos y colorados del Banco República, en algunos casos escandalosas, la transformó en utilidades. En los 5 años, 7, 8 años que estuvo Caloia, el nivel de ganancias que generó Caloia son absolutamente insólitas en la historia del Banco República. Por eso existe el Fondes, porque si no hicieran esos fondos no existiría el Fondes, no habría discusión. Y el tercer aspecto es todo gran discusión sobre el procesamiento de Caloia al Estado uruguayo no le costó un peso, al contrario, el Estado uruguayo está ganando plata. La única plata que ganó de todo ese proceso dramático y muy mal hecho de Pluna fue lo que Caloia hizo el aval y lo está pagando López Mena. Por lo tanto, ni siquiera desde ese punto de vista se puede decir que ese argumento que hoy pasa a ser casi supremo, ¿no? ¿Cuánto nos costó a los uruguayos? Lo que hizo Caloia a los uruguayos no le costó nada. Basta escuchar las palabras encendidas de Esteban y en parte las del mismo Fernando para darse cuenta que este es un tema político, que acá lo que se quiere es reivindicar y salvar algo. Yo no voy a entrar en lo político, yo voy a decir lo siguiente: la Corporación Nacional para el Desarrollo maneja millones de dólares, y no los maneja con inversión directa solamente, sino que a través de muchas empresas privadas, o sea que es un organismo muy sensible y muy delicado. Segundo, Caloia puede ser honesto y quizás mañana la justicia lo declare inocente. Hoy por hoy está sometido a un proceso. Pero lo cierto, a mi juicio, es que se equivocó y muy grave. Cometió una irregularidad flagrante al otorgar un aval, pero además tuvo la soberbia posterior de definirlo como un aval perfecto. Un disparate total. La prueba irrefutable la dio Gavito. El Banco Central, que no está dominado ni por la CIA, ni por el FBI, ni por los partidos opositores, sino por el gobierno, sancionó a Caloia. O sea que... observó. Bueno, observó. Observó es en el... Y multó. En el lenguaje administrativo son sanciones. O sea que dejemos la política, dejemos defender al compañero y vamos al objetivo. El Banco Central lo sancionó. Punto 2. Segundo, en la vida pública, cuando uno ocupa cargos, tiene que tener algo que se llama sensibilidad, que no es un problema de epidermis o espiritual, es un problema de dignidad y de sentido republicano. Acá ni Caloia ni el gobierno tienen sensibilidad, porque más allá que ojalá Caloia mañana sea declarado inocente, lo cierto es que fue sancionado y que está sometido a un proceso penal por abuso de funciones. Entonces ni él ni el gobierno le pueden hacer la ofensa al país y al Poder Judicial de designarlo para un cargo de esta trascendencia. Lo que él tuvo que hacer, o debió hacer, y el gobierno le debió sugerir, es dar un silencioso y digno paso al costado y esperar la reivindicación que quizás algún día se dé. Pero no, ahí salieron todos como decía Fernando, este es el mensaje político, es nuestro amigo, lo queremos y el Poder Judicial no existe, el país no existe, la minoría no existe y Caloia va a manejar millones de dólares aunque fue sancionado por el propio Banco Central. El gobierno no puede ignorar esa circunstancia, está sobre la mesa. Esto no se trata del amigo Caloia o el compañero Caloia o la fracción tal del Frente Amplio o tal fracción. Se trata de un problema de sensibilidad republicana, de dignidad. ¿Los demás? Hay una circunstancia muy triste que no la generó la oposición, la generó un hecho objetivo, un juez de la República, y que la avaló el Banco Central en un aspecto técnico-administrativo. Bueno, hay que someterse a eso y esperar. ¿Fernando? Acá le faltó dignidad a todos porque manejan los temas en sentido político, no jurídico, no institucional, solo político. Fernando.
Primero, yo no hablé ni del amigo Caloya ni del compañero Caloya. Yo dije que el partido de gobierno, que es obviamente un partido político, no es una agrupación de tecnócratas, ni de abogados, ni de contadores. El partido político de gobierno le expresó un fuerte respaldo al proyecto del gobierno de designar a Caloya. Pero yo quiero recordar que desde que la democracia se reinstauró en el país en el año 1985, ha habido decenas de casos, no de errores cometidos por un jerarca en determinadas circunstancias que, como todo el mundo tiene claro, no se quedó con un peso. No, ha habido casos de corrupción sonadísimos, flagrantes, que involucraron a ministros de gobierno, que involucraron a personalidades muy cercanas a los gobiernos. Entonces, a mí me parece que equiparar una decisión administrativa de un jerarca, en este caso del presidente del directorio de un banco, con otras muchas, porque podría nombrar decenas de casos, de nombres, de Greno, de Cambón, bueno, no sé, no voy a seguir. De Bengoa, de Bengoa, por supuesto. De Lorenzo. Sigo. Me parece que no lo puedo hacer ese nivel. No lo puedo hacer nivel, o te hago una lista del Partido Nacional que no termina más. Pero esos jerarcas fueron promovidos para ministros o para algún cargo cuando fueron procesados. Expulsados. Pero la diferencia es tan grande que no decirlo es una cosa que va a ver, ¿por dónde iba tu razonamiento, Fernando? Así completamos la ronda. Mi razonamiento iba por el lado de que a mí me parece que acá estamos ante efectivamente una cuestión política, una discusión política y una pulseada política entre el partido que acaba de ganar las elecciones hace pocos meses y la oposición, en torno a un tema que no es un tema de corrupción, es un tema, en todo caso, de análisis de la justicia en materia de procedimientos administrativos. Juan. La verdad que yo no dejo de asombrarme frente a cómo se miden situaciones similares con distintas varas según sea el protagonista. Yo creo que las cosas que están mal hechas, no importa a quién votó y a quién representó el que las protagonice. Y realmente insistir en esa tesitura, no sé cuánto tiempo más va a poder ser sustentable para el Frente y sus votantes, porque el frentista común que te lo encontrás en la calle te dice, sí, la verdad que, pero agachamos la cabeza, tragamos saliva y seguimos. En el tema que motivó la entrevista anterior, por ejemplo, de Emiliano, hay mucha gente pensando lo mismo. En el tema que vamos a tratar después, de modo que yo no sé por qué ese empecinamiento en no admitir que los seres humanos todos tenemos defectos y todos cometemos fallas. Me parece que los únicos que pertenecen a una super casta, una super raza, son los frentistas que siempre están al margen de cualquier cuestionamiento. Y acá, como dije al principio, expresamente yo dejo de lado el procesamiento. Y fíjense a qué extremo llegamos, a que el límite de lo admisible está en si el hombre es procesado y penado o está libre, cuando en realidad deberíamos estar juzgando las aptitudes para la función pública en función de antecedentes concretos. De modo que yo no entiendo esto. Ahora, tengo que referirme necesariamente a lo de la gestión del Banco República. No se puede comparar un Banco República de la crisis y de la postdictadura con un Banco República que cuando toma su clientela ya se había depurado el mercado, porque a partir del año 2001-2002 el que se iba a fundir ya se fundió, y a su vez el Banco República se desprendió de las carteras pesadas. Recuérdense, AFISA, Carafisa, todo eso. Yo no cuestiono la solución, pero digo, no manipulemos la información. En este caso estamos en otra situación totalmente distinta. Cerramos, Esteban. Primero, empecemos por lo fundamental. La gestión de Caloya, que es lo que también, si no hubiera un problema judicial, estaríamos jugando, es la mejor en resultado. Y en los bancos es fácil de hacer una definición, son números que no admiten mucha discusión. Caloya tuvo la mejor gestión en la historia del Banco República en cuanto a sus resultados, comparado con desastres históricos del Banco República. Segundo, lo de la observación del Banco Central. ¿Sabe cuántas observaciones hace el Banco Central normalmente?
decenas. No es La así. diferencia No es es que así. en nuestro gobierno, aunque fuera una autoridad de nuestro gobierno, el Banco Central observaba. No es así, En Esteban. el caso de la crisis del año 2002, si se hubieran aplicado las normas y no hubiera actuado la política por encima de la ley, como pasó rigurosamente, y los senadores nuestros hubieran ido en procesión a los juzgados a juzgar al presidente del Banco Central, del Banco República y al ministro de Economía, que hicieron cosas todas por afuera, y las hicieron porque estaba obligado el país. Yo estoy totalmente de acuerdo, no lo juzgo en absoluto. Creo que hizo bien esa gente en hacer esas cosas porque no había otra alternativa, y creo que hizo bien nuestra bancada de no ir a la justicia. Estarían todos procesados 20 veces. Nadie fue procesado. Nadie fue procesado. Nadie fue denunciado. Nadie fue procesado Nadie por fue aviso de denunciado. funciones. Y entonces, nadie fue procesado por las aviso de funciones funciones. fueron abusadas. Y el Banco Central tendría que haber observado 30.000 veces al Banco República. Emiliano, Ahora, pido ¿qué una pasa? cosa. Yo creo Sí, que no, el fondo hay del cosas problema, que pueden el fondo pasar. del problema es de que no Sigamos terminan no lograron explicarse por qué por tercera vez consecutiva, y le buscan explicación y le dan vuelta, por tercera vez la gente fue, y a pesar de 4 o 5 años de campaña feroz, la gente reafirmó la votación a favor del Frente Amplio con mayoría parlamentaria. No nos lo regaló nadie, lo votaron los uruguayos. Estamos en las 9:32. Cuando son las 9:37, seguimos en la mesa de este jueves, que es 11 de junio del año 2015. Carlos Ramela, con más argumentos a propósito del tema anterior, decías que estaba incompleta la discusión. Sí, yo quiero hacer 2 precisiones. La primera, que Esteban dijo que en el tema del aval no se perdió un peso. Discrepo, con todo respeto al amigo Esteban, pero discrepo radicalmente. Se perdió mucho, y mucho más que plata. Hubo que poner, por ejemplo, $150.000 para que un abogado convenciera a López Mena de que empezara a pagar el aval y hiciera un acuerdo. Eso es una realidad constante y de plata. Y la pagó el Banco República, o sea que la pagamos nosotros. Pero aparte de eso, esa farsa del aval habilitó el remate y habilitó entonces un hecho escandaloso que metió el tema de Pluna en sus aviones en un largo túnel en el cual todavía sigue, con aviones que ya no valen un peso, lo vamos a ver después en otro tema, quizás tratemos, al que están al costado de la pista tirados. O sea que ese famoso aval y esa farsa del remate, promovido por Mujica, instrumentado por Lorenzo y Caloya, determinó una situación de escándalo y de paralización en el tema Pluna que ha costado muchísima plata, pero además ha costado prestigio. Ha costado imagen de país, imagen de gobierno, imagen de personas. El mismo Caloya lo sufre hoy. Su nombre está siendo de alguna manera cuestionado cuando fue un profesional y es un profesional brillante. Lo segundo que no puedo dejar pasar lamentablemente es que Esteban, tratando de defender a sus amigos, tira para atrás imputaciones diciendo que en la época de la crisis se cometió cualquier cosa. La época de la crisis fue muy difícil, fue muy estresante, hubo que tomar soluciones heroicas, pero le repito y le aclaro a Esteban que ningún jerarca de esa administración fue, no, por supuesto que no fue procesado, pero ni siquiera fue denunciado. No existió una sola denuncia. Y no fue precisamente por solidaridad política, porque Tabaré Vázquez promovía en el mundo el default de Uruguay. Fue porque no había causa para eso. No lo hizo el sistema político, no lo hicieron los fiscales que tienen que actuar de oficio, y no lo hizo ningún ciudadano que camina por la calle. O sea, acá las cosas como son. ¿Se pueden haber cometido errores? Sí. ¿Pueden haber fallado los controles? Sí. ¿Puede ser totalmente cuestionable la gestión del gobierno del doctor Valle en esa materia? Si Esteban la quiere cuestionar, que la cuestione. Pero acá no hubo procesados, así que vamos a no equiparar las aguas porque no corresponde equipararlas. Seguimos con el debate entonces. Yo creo que vos tenés que escuchar todo lo que yo digo. Yo dije que en relación al pasado, yo creo que los jerarcas actuaron de acuerdo a lo que se podía hacer en ese momento. Sí, pero fuera de la ley. Que no lo dije. Eso se lo agregaste vos. Lo insinuás. No lo vamos a hablar de a uno, Carlos. Yo no te insinúo lo que digo. Yo estoy hablando de lo que yo dije. Y yo dije que el Frente Amplio no denunció, cosa que sí hizo el Partido Nacional, las actuaciones en ese momento. Pero no dijiste que estaban dentro de la ley. Y yo ¿Qué iba a denunciar entonces? No, ¿sabes qué pasa? Vamos a cuando hablar de a estás uno, actuando en por política, favor. también las cosas que están al borde, estaban muchas de ellas, sin duda, al borde de la ley. Algunas un poquito más allá.
y estuvo bien que no fueran procesados. Como estoy totalmente de acuerdo que no tenía que haber sido procesado Caloia ni Fernando Lorenzo, y sobre todo lo demuestra la resolución del Tribunal de Apelaciones en su fundamentación, que es lapidaria de todo punto de vista. Vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia. Ahora, el problema de fondo acá que estamos discutiendo no es solamente eso, es por qué Caloia se insiste y se llama y se lo convoca para ser presidente de un organismo de la importancia que va a tener la corporación, sabiendo que va a venir toda esta endanada, porque esto era lo más absolutamente y totalmente previsible. Esto no es cualquier cosa. No, se hace porque perder un cuadro que le ha dado al país, que le ha dado al Banco República y que le puede seguir dando un aporte tan extraordinario desde el punto de vista de sus capacidades, no corresponde porque no hay ningún elemento que lo impida desde el punto de vista jurídico. Y por último, contra $150.000 que pagó el Banco República al abogado, hay $13.600.000 que está pagando el que solicitó el préstamo, y por lo tanto, desde el punto de vista de la plata... Estás hablando de López Mena. Sí, exactamente, yo lo dije antes. No solicitó el préstamo, estaba detrás de la persona que gestionaba por el aval, motivo que fuera, el representante por el motivo Cosmo. que fuera, lo está pagando. Está de su bolsillo, lo está pagando. Y yo digo de que si hay una parte de el doloroso y lleno de errores episodio de Pluna, que yo lo he reconocido públicamente, lo he escrito, etcétera, creo que con el tiempo se va a dar cuenta que digamos que nos salvamos de un cáncer, como está sucediendo en medio mundo con el tema de las aerolíneas. Quiero decir que el aval no le produjo al Estado uruguayo, es decir, a los recursos públicos uruguayos, la pérdida de un solo peso, sino que se ganó plata, porque se está cobrando una multa. Juan, Fernando, un minuto cada uno, así creo que este tema hay que cerrarlo. Yo quiero ir por otro lado. A mí me sorprende que por un lado se alardea de que la mitad más uno del país sigue acompañando al Frente Amplio, pero por otro lado se insiste con personas, con las mismas personas. Yo pienso que seguramente la cantera, digamos, de valores del Frente debe tener gente tan calificada o más que el señor Caloia y que muchos otros que reaparecen en el gabinete. Realmente me resulta sorprendente, sobre todo que el Frente también se nutre, como todos sabemos, de la academia, de ámbitos profesionales, ahora se da muy bien con el mundo de la empresa. O sea que no sé para qué someterse a este desgaste. Creo que es un error político que va a quedar demostrado cuando la Corte se pronuncie. Fernando. No, yo creo que básicamente me parece que este tipo de temas, que son temas sensibles, que abarcan además la honorabilidad de personas, que abarcan las opiniones políticas y técnicas de muchos, debemos verlos cada uno sí con su óptica, cada uno con su manera de encarar la realidad, pero entendiendo de base de que hay opiniones diferentes. Y yo creo que eso fue lo que hizo el Poder Ejecutivo y el Gobierno cuando presentó la propuesta de Caloia. Dijo, bueno, muy bien, si no hay acuerdo para designarlo, recorramos los caminos legales y constitucionales previstos. Eso fue todo.